La bendición de ser luminares en el mundo, parte 3. Sí. En segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 6, vamos a usar el lenguaje actual. Dice en el versículo 1, el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 4. Lenguaje actual. Versículos 1 al 6. Dios es bueno y nos permite servirle. Por eso no nos desanimamos. Hay algo importante y clave para no desanimarnos. Hacer las cosas como para el Señor y no para los hombres. Si quieres estar siempre animado, sirviéndole a Dios y haciendo las cosas con buen ánimo, debes de hacerlo para el Señor y como el Señor lo requiere. Cuando hablamos de la lenguaje actual de servicio en la Reina Valera, ministerio, nos enfocamos de qué manera Dios quiere que ejerzamos ese ministerio. 1 Pedro 4:10 dice que cuando le servimos a Él, debemos de servirle como Él dice, no como nosotros pensamos o nosotros creemos. Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial, don, una capacitación sobrenatural para caminar sobrenaturalmente. Úsela bien en el servicio a los demás. Todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios es para servirle a las demás personas. No es para buscar galardones. De hecho, el versículo 11 dice, si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios, como dice en 1:16 de Romanos, no lo busque por favor, del lenguaje actual, el mensaje de Dios es buena noticia. No debemos utilizar el púlpito ni ninguna relación o conversación con creyentes para hablar de cosas malas. Cualquier cosa mala que nosotros hablemos es escarnecer. Y cuando en tu conversación escarneces, no traes bendición para tu vida. El Salmo 1 dice, dichoso el hombre que no se sienta en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Dios está su delicia. Es la delicia de un creyente hablar de Dios con otros creyentes. Y habla porque es delicioso hablar. Y no se sienta en silla de escarnecedores. Porque entonces será como un árbol cerca de corrientes de agua que su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. Y todo lo que haga le saldrá bien. Romanos 1:16, que el evangelio es de buenas noticias. Efesios capítulo 5, versículo 12, el lenguaje actual, dice, la verdad es que da vergüenza hablar de lo que ellos hacen a escondidas. Hablar entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales es contrario a hablar de lo que la gente mala hace. O de lo que alguien haya hecho en pecado. El Espíritu Santo en la presencia de un creyente hace que el creyente experimente vergüenza. Pero recordando que Proverbios dice, oye hijo mío, si los malos te quisieran llevar a hacer cosas malas, no consientas.
Si la gente mala quiere que tú andes con ellos haciendo maldad, no vayas, dice Proverbios. El capítulo 1 de Proverbios dice que la palabra de Dios hace sagaz al simple. Y el simple, cuando es sagaz por la palabra de Dios, deja de andar en simplezas. Según lo que hablemos, estamos en luz o en tinieblas. Da vergüenza hablar de lo que la gente mala está haciendo. Aún de lo malo que hagan las personas, según Dios no debemos de hablar. Porque es vergonzoso. Wow, porque somos muy buenos para hablar de lo que otros hacen mal. Pero cuán santificados sacerdotes y evangélicos somos, no hablando de lo malo que hacemos. Porque es más práctico hablar mal de otro que de lo malo que yo hago. Cuando seguimos en 2 Corintios capítulo 4, el versículo 2, está planteando de que debemos de estar ocupados de las tinieblas que hay en nosotros, de lo oculto y vergonzoso que tenemos, para sacarlo. ¿Para qué? Para dar buenas noticias a la gente y que la gente conozca a Jesús. No debemos de hacer como aquel bombillo que está en un lugar para alumbrar. No sentimos vergüenza de nada ni hacemos nada a escondidas. Para estar sin vergüenza, sin ninguna cosa que nos apene, lo importante es no hacer ni hablar cosas a escondidas de los demás. No tratamos de engañar a la gente ni cambiamos el mensaje de Dios. Debemos de ser cautelosos. La palabra de Dios, su esencia, no la podemos cambiar. No la debemos cambiar. Porque la palabra de Dios es luz a las naciones. Es lo que nos saca de tinieblas. Y para estos tiempos, mientras se puede hablar, se dice, quedará en la mente y los corazones, vestidos varonilmente, y a las mujeres vestidos decorosamente. En la palabra que es eterna dice que el hombre no se vista con ropa de mujer, ni la mujer con ropa de hombre. Pero Dios no va a estar maltratando a la gente que no le obedezca. Nadie podrá cambiar a Dios a menos que Dios lo decida, pero su voluntad es firme. Pero sí podemos nosotros cambiar, porque nuestra voluntad es endeble y nuestra voluntad no nos garantiza un bienestar de vida. Nuestra voluntad no nos garantiza un gozo perenne, ni una alegría constante. ¿Cuántos después que hacen algo que no deben de hacer, estamos deprimidos o tristes o cargados y necesitados de que Dios nos resucite el alma? Y eso es bueno, tranquilo, con pedir perdón, con arrepentimiento genuino Dios lo hace. Versículo 3, los únicos que no pueden entender la buena noticia que anunciamos son los que no se salvarán. ¿Por qué no se salvarán? Porque simplemente no quieren escuchar de Dios. Pero para que ellos escuchen tiene que haber quien les predique. ¿Y a quienes Dios llamó para que le predicásemos? Aquellos que hemos dicho, Jesús es mi Señor y mi Salvador.
Porque llevar la palabra, el evangelio, no es tener una conversación y tener una discusión para salir ganando de lo que estoy hablando. La grandeza no está en saber más que los demás. La grandeza es lo poco que sé, obedecerlo para Dios. Ser una persona que día a día se está negando a sí mismo. La buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo, y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Maestro, sabemos que Dios está contigo, porque nadie haría las obras que tú haces si no estuviera Dios contigo. Mas en la soberbia no les importó, lo crucificaron. Aquellos que publican por las redes, hoy la palabra de Dios se predica débilmente desde los púlpitos. Escúchenme, yo no nací de un púlpito. Yo nací de leer la Biblia a solas y de orar con Dios. Y todavía lo hago. Usted no puede decir que ha crecido espiritualmente gracias a... Es el Espíritu Santo que le ha sacado las tinieblas y oscuridad de su mente. Que use a quienes haya usado para ser portavoces de esa palabra. Instarte. ¿Sabe? Las personas que aquí están más fuertes en la fe y espiritualmente son las que han escuchado que deben leer la Escritura en su casa y lo hacen. Y que tienen que orar a solas y familiarmente orar. Porque no es nada más sentar a los hijos y escuche y 3 horas predicándole. Porque la mucha letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y andamos en los ríos del Espíritu cuando oramos, cuando nos metemos con Dios. Para que su matrimonio esté bien, no se meta evangélico. Lea la palabra de Dios y sujétese a ella. Y el marido ame a la esposa y la esposa respete al marido. Si quieres que te vaya bien, tienes que honrar a tus padres. Si quieres ser de larga vida en la tierra, tienes que honrar a tus padres. Jesucristo fue grande y resplandeció por honrar al Padre. Jesucristo habló claramente que la doctrina que él hablaba no la hablaba de su propia, sino que era la doctrina del Padre. Ese mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla, porque Satanás no los deja. Ahora, ¿a quiénes Satanás no deja? En Efesios 2 dice que el príncipe de la potestad del aire opera, influye, guía, dirige a los hijos rebeldes, a los que están en desobediencia. Enseñemos a nuestros hijos a tener temor a Dios. Invirtamos todo el talento que podamos invertir para que desarrollen talento. Pero que logremos desarrollar que ellos tengan temor a Dios al nivel que ellos quieran buscar. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué es la corriente de este mundo? ¿Cómo hablan? ¿Cómo se visten? Estar a la moda. Conforme al príncipe de la potestad del aire, de la forma. La palabra conforme es de la forma. El príncipe de la potestad del aire es como un molde, cuadrado, redondo, rectangular o de media luna, moldes para torta. El molde es el príncipe de la potestad del aire. El mezclado de harina para hacer la torta es usted. Y una vez que usted sale de ese horno, sale de la forma del molde.
conforme al príncipe de la potestad del aire. Y Él lo quiere, ¿para qué? Para hacer más. Aquellos que son rebeldes con Dios y viven en desobediencia con Dios. Siguiendo con 2 de Corintios 4, 5. Y nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos. Al contrario, anunciamos que Jesucristo es nuestro Señor y que nosotros somos servidores de ustedes porque somos seguidores de Jesucristo. Quien sigue a Jesús se convierte en servidor de los demás. ¿Y cómo se sirve? Edificando las vidas para la obra del ministerio. Que entendamos que Dios quiere que la esencia de Jesús opere en nuestras vidas. Al final, si no se los leo bíblicamente, me lo recuerdan. 6. Cuando Dios creó el mundo, dijo que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Aún Dios está demandando que la luz brille. Resplandece porque ha nacido tu luz. La gloria de Jehová ha llegado. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Isaías 60. Es Jesús la gloria de Dios. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, ¿de qué tenemos que hablar cuando estamos juntos? De buenas noticias. Tenemos que hablar de buenas noticias. No de conversaciones donde yo esté destilando que soy mejor que otro o que otra. Siempre recuerdo de muy poca edad que mi mamá me dijo: deja de hablar tanto, porque el que mucho habla, nada hace. Es verdad. El que mucho abarca, poco aprieta. Y es cierto. Cuando entendemos la buena noticia, dice, también iluminó nuestro entendimiento. Efesios 2, 1, 18. Oro a Dios cada vez que me acuerdo de vosotros para que vuestro entendimiento sea alumbrado. Para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. Estamos llamados no a otra cosa, sino a alumbrar en medio de las tinieblas. El versículo 18 del capítulo 3. No lo quería soltar porque es como para una sola prédica ese versículo. 2 de Corintios 3, 18. El lenguaje actual. La Reina Valera dice: por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, que es a cara descubierta, totalmente transparente. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu Santo. Porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. 18. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. O sea, Dios nos ve cara a cara, ve el corazón. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Cada vez, día a día deberíamos de parecernos más al Señor. Cuando aquí habla de cara a cara, ahora cuando llego a un lugar que están hablando hasta de gente mala, guardo silencio. Guardo silencio.
Porque la Biblia, Dios me dice que no escarnezca. Aun que hablen, que estén hablando de la persona más mala de este país. El delincuente más terrible. Escarnecer. ¿Qué prefiere Dios? ¿Que mi vida sea una luz que alumbre? Que sea una persona que cuando esté cerca de aquellos la gloria de Dios le resplandezca y dejen de ser simpatizantes para comenzar a ser seguidores de Jesús. ¿Cómo dejará muchos jóvenes dejar de ser delincuentes si la luz de Jesús le brilla a ellos a través de la iglesia, de los de la iglesia? ¿Cómo habrán jóvenes menos esclavos? ¿Cómo habrán menos jóvenes esclavos de drogas y cosas por el estilo? Cuando los jóvenes o cuando la iglesia metida más con Dios, leí ayer, integridad, cuando haces cosas correctas en tu soledad. Me puse a meditar, uy Señor, sí, el celular, orar, ver qué cosas hago cuando estoy solo. Pero hay un momento en que siempre estamos solos. En este momento cada uno de ustedes y yo estamos solos, aquí y aquí. Solo Dios y usted saben lo que usted está pensando y cómo está recibiendo el mensaje. Usted está solo en este momento con lo que tiene en su corazón y en su mente. Usted está solo, sola. O sea, siempre está sola. Eso también es integridad. Y el Espíritu Santo me decía, si te pones a escarnecer a un malo, solo ahí deja de ser íntegro. Jesús nos amó por buenos o por malos, o por justos o pecadores. ¿Por qué nos amó Jesús? Jesús en la cruz mostró su amor por nosotros. Aunque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos amó por injustos, por pecadores. No nos amó por justos. Su amor. Y ese amor hace que volvamos a Él. Y estemos con Él. Y que mantengamos esa lucha constante. Esa lucha constante. Repito, que sí tenemos que orientar y aconsejar. Sí, oye, hijo mío. Cuando los malos cuando los malos te inciten a que vayas con ellos a hacer maldad, tú no consientas. Proverbio, ¿cuál versículo? Léalo todo. Todo Proverbio. Usted y yo, Dios nos va a pedir cuenta si estamos siendo luz en nuestras casas, en nuestra familia, o le estamos mostrando al mundo que nosotros estamos en la misma corriente del mundo. Que le caemos chévere al mundo. Bueno, eso sí me gusta, como tú eres evangélico. En Juan 16 dice que el mundo nos aborrecerá. Jesús le dice a los discípulos, el mundo los va a aborrecer. Y Jesús dice, dichoso aquel que no haya tropiezo en mí. Todos los rebeldes tropiezan en Jesús. Toda persona rebelde tropieza con Jesús.
Y Él dice, dichoso aquel que no haya tropiezo en mí. Y aquí sí, sálvese quien quiera, no el que pueda. Porque la salvación es un querer. El que cree está firme, mire que no caiga. La salvación es un vigilar. El vigilarte a ti mismo. No es el que tengas necesidad. ¿Para qué está un pastor? Pues un pastor está para dar alimento. Una leche espiritual no adulterada. Una paja, un heno no seco, sino con bastante clorofila para que haga bien. Y cada uno va a dar cuenta a Dios. Jesús le dijo, ¿qué pensabas conseguir en el desierto? La imagen del Dios incorruptible no es la que usted quiere hallar. Halle la imagen que Dios presenta en su palabra. En el nombre de Jesús. Ore por favor. Hable con Dios. Y si una debilidad lo está derrotando, ore a Dios. Vela y ora para que no entre en tentación. Por favor, levántate, que Dios te ama. Ve a Dios, sigue a Dios. Que Dios te ama. Dale la respuesta de tu corazón. Pero comienza a accionar ya. No digas mañana lo hago. Comienza ahora. Padre, acércate más a cada uno. Padre, tu Espíritu Santo en cada uno, ministrando, obrando, hablando. Espíritu Santo, confirma esta tu palabra con poder, con tu poder, Señor. Padre, que te glorifique, Señor, en cada vida, Señor. Consuele sus corazones. Señor, oro de unción por los que somos padres. La presencia de tu Espíritu Santo para hablar tu palabra y la enseñanza en el hogar, pero con poder y demostración de tu Espíritu, no con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y gracias porque tu palabra no va a llegar en vano, sino que va a dar el fruto, Señor. Porque nos mandas no a escuchar lo que la gente puede hablar, sino el fruto de su comportamiento. Y oro para que cada uno de tus hijos busquen y demos todos el fruto es de arrepentimiento, Señor. Cambio, que cada día que alguien tenga contacto con nuestra vida, se escuche decir, has cambiado, eres otra persona. Pero Señor, que eso se traduzca en dar un fruto para que las almas se conviertan y veamos muchas personas salvas por ti. Señor, glorifícate en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias, te honro, te alabo, Señor. Te damos gracias, Dios. Te bendecimos y sí, ministra perdón cuando estamos afanados por la corriente de este mundo. Todo el mundo buscando salvarse de la crisis y situación que hay. Toca los corazones, Señor. Obra en sus vidas. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén, Señor.